batidos la noche anterior a su ejecución. La mañana del 3 de julio, Bárbara desayunó un helado de chocolate caliente. Le aterrorizaba la idea de ser ejecutada y se sabe que expresaba abiertamente su incredulidad ante la situación. Su ejecución en la cámara de gas estaba programada para las 10 de la mañana, pero se retrasó hasta las 11:30 cuando la propia Bárbara empezó a protestar por los retrasos. Bárbara fue conducida a la cámara de gas, donde pidió que le vendaran los ojos porque no quería ver las caras de los observadores. Sus últimas palabras fueron: "La gente buena siempre está tan segura de tener razón". Pero cuando le aconsejaron que respirara hondo para facilitar el proceso de la muerte, ella replicó diciendo: "¿Cómo demonios vas a saberlo?". La ejecución fue presenciada por 30 personas, entre periodistas y guardias de la prisión. Su marido, Henry, reclamó su cuerpo, que fue enterrado en el cementerio Mount Olivet de San Rafael, California. Carlton Gary es un asesino en serie estadounidense que presuntamente violó a 9 ancianas y mató a 7 de ellas entre 1977 y 1978. Durante la mayor parte de su vida, Gary estuvo en prisión por uno u otro motivo, pero era la persona menos sospechosa de los asesinatos de estas mujeres. En el momento de su detención, en diciembre de 1978, Gary estaba implicado en un robo en Carolina del Sur. Confesó el robo y fue condenado a 21 años de prisión. En marzo de 1983, apenas 5 años después de cumplir su condena, Gary se fugó y permaneció prófugo durante un año antes de ser detenido de nuevo. Las investigaciones sobre los asesinatos de aquellas ancianas, a manos de un asesino en serie que había sido etiquetado como el estrangulador de las medias, dieron un giro diferente cuando nuevas pruebas condujeron a las autoridades directamente hasta Gary. Habían encontrado un arma y una huella dactilar coincidentes que demostraban que era el asesino en serie que había estado aterrorizando a la ciudad de Columbus, Georgia. Encontrar su huella dactilar en una escena del crimen podría haber sido una coincidencia, pero no fue así porque las huellas dactilares de Gary se encontraron en 4 escenas del crimen diferentes. Gary fue acusado de los asesinatos en mayo de 1984, y aunque admitió que efectivamente estuvo en las casas de esas mujeres, insistió en que él no había cometido los asesinatos y que otra persona había matado a las víctimas. A pesar de los intentos de Gary por mantener su inocencia, el caso de la fiscalía contra él era sólido, y con todas las pruebas en su contra, fue declarado culpable y condenado a muerte por 3 de los 7 asesinatos en agosto de 1986. Como condenado a muerte, Gary estaba recluido en una celda de 2 por 2 metros, donde pasaba la mayor parte del tiempo en soledad. Como es habitual para los condenados a muerte, se le permitía hacer 1 hora de ejercicio al día, y su celda tenía un televisor y una radio para hacerle compañía. Con el paso de los años, Gary se interesó por el arte y empezó a mostrar su talento artístico. Se pasaba el tiempo haciendo a mano tarjetas de Navidad y cumpleaños para la gente. Aparte del arte, la vida de Gary dio un giro positivo cuando se casó en 1996. Conoció a su novia a través de un grupo de la iglesia que visitaba a menudo a los presos. No solo se casó, sino que adoptó a la hija de la mujer. A pesar de estar entre rejas, Gary amaba a su esposa y formó un estrecho vínculo con su hija adoptiva. Durante mucho tiempo, Gary tuvo la esperanza de que algún día lo exonerarían, pero ese día nunca llegó. Apeló varias veces durante años, pero el veredicto seguía siendo el mismo. El 16 de diciembre de 2009, a unas 4 horas de su ejecución, las esperanzas de Gary de ser exonerado se reavivaron cuando el Tribunal Supremo de Georgia suspendió su ejecución. Esto se hizo porque el tribunal quería determinar si era necesario realizar pruebas de ADN para demostrar su inocencia o culpabilidad de los crímenes. Lamentablemente para Gary, todas las esperanzas se desvanecieron definitivamente en febrero de 2018, cuando se fijó una nueva fecha de ejecución para el 15 de marzo de 2018. Durante sus últimos preparativos, antes de su ejecución, Gary se negó a comer su última comida. También rechazó la oferta de hacer una oración. Para alguien que era conocido como una persona carismática y charlatana, Gary sorprendentemente no hizo ninguna declaración final antes de su ejecución. A la edad de 66 años, Gary fue ejecutado mediante inyección letal en la prisión de diagnóstico y clasificación de Georgia, en Jackson, Georgia. El estado de Georgia utiliza la prisión como centro de ejecución y como museo en el que se exponen objetos relacionados con la historia de la pena capital en el estado. Se desconoce qué ocurrió con el cadáver de Gary, pero es posible que fuera enterrado en una tumba sin nombre o que su cuerpo fuera incinerado. Gary Gilmore. Gary Gilmore se dedicó a la delincuencia desde muy joven y fue detenido por primera vez a los 14 años. En 1964,
fue condenado a 15 años de prisión por agresión y robo a mano armada. Fue puesto en libertad condicional en abril de 1976, tras lo cual se fue a vivir con su primo en Provo, Utah. Allí intentó aceptar trabajos legales en 2 ocasiones, pero